Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de dónde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. Partiendo de la base de que solamente se puede comprender lo que fue la gesta libertadora de nuestros países y se conoce la geografía que atravesaron esos ejércitos patriotas, RTI Televisión decidió que hiciéramos la travesía de los Andes entre los llanos orientales y Boyacá, cruzando a 4.000 metros de altitud por el páramo de Pisba. Nosotros habíamos hecho esta travesía hace 7 años, pero entonces la televisión era otro oficio, era otra cosa diferente. Se hacía con cine, con 1000 dificultades, en blanco y negro. Entonces, creemos que hoy damos una versión, no digo más moderna, pero técnicamente mucho mejor, que les va a permitir a ustedes vivir también lo que es esta travesía. Luego de hacer todo el recorrido, es triste, pero hay que decirlo, una sola conclusión hemos sacado, que Bolívar perdió su tiempo, porque todos esos pueblos que se hallan en la ruta del olvido, están peor, están más atrasados que en 1819. ¿Y usted cree que le llegó la libertad a Pisba después de que pasó Bolívar? No, nada, hasta la vez. Además del esfuerzo técnico que supuso este viaje para nuestra programadora, del esfuerzo logístico, nosotros contamos con la ayuda del Ejército de Colombia, de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Defensa Civil Colombiana, a quienes damos muchas gracias. RTI está presentando Enviado Especial. Para hacer este programa realizamos 2 viajes entre la cordillera oriental y los llanos. El primero, en helicóptero, nos tomó 2 días y realizamos filmaciones desde el aire. Y el segundo, 11 días, lo realizamos en mula, como hemos dicho, entre Socha y Nunchía, ya en Casanare. Conclusión, encontramos una ruta, como lo dije en la presentación, una ruta del olvido. Y lo triste es saber que Bolívar hizo todo su esfuerzo con sus ejércitos para que se acabara ese olvido. A la derecha de la pantalla, los llanos de Casanare. Bolívar entró por Arauca, atravesó la llanura en pleno invierno y llegó hasta Nunchía, un pueblo acurrucado en el pie de monte. Al avanzar hacia el interior, encontró las montañas inmensas, la niebla y el frío. Subió más allá de las nubes, atravesó el páramo de Pisba y bajó a Socha, no lejos del puente de Boyacá. Nunchía está aún sobre los llanos orientales. Los ejércitos libertadores emprendieron en este punto el ascenso de los Andes, y en su marcha en busca del páramo encontraron a Morcote, Paya, Pisba, Pueblo Viejo, el páramo, imponente con temperaturas de 5 y 7 grados bajo cero en esta época. Luego descendieron a Socha, se recuperaron y fueron a combatir en el pantano de Vargas y más tarde en el puente de Boyacá. Los llanos orientales, millones de kilómetros cuadrados totalmente planos. A esta velocidad usted puede sobrevolar unas 10 horas sin encontrar montañas. Aquí la temperatura es de unos 38 grados de calor. A medida que se asciende por las montañas, el clima es cada vez más suave, pero arriba, el frío parece congelar la superficie de los lagos en épocas de invierno. Bolívar y sus ejércitos ascendieron por aquí en invierno. Según la historia, Bolívar escogió esta ruta porque otras salidas del llano hacia Bogotá estaban taponadas por el ejército español. El único camino del cual ellos no se ocuparon fue este, por Morcote y Pisba, pues pensaron que la geografía era tan violenta, el frío y las montañas tan demoledoras, que los ejércitos patriotas no pasarían por allí. Para los españoles, cruzar por Pisba era una locura imposible de realizar.
Los diarios de batalla anotan cómo el 23 de junio comenzó el ascenso de las montañas. Nosotros filmamos el programa los primeros días de julio, es decir, en la misma época. Según esos diarios, en vista de los informes dados por los oficiales de la División Santander, todos más o menos conocedores del teatro de la campaña, resultaba que el camino de la Salina y Sácama estaba defendido no solo por abundantes tropas, sino con obras de fortificación militar. El camino de Labranza Grande y el de Chámeza tenían, además de numerosos destacamentos de españoles, multitud de posiciones inexpugnables en donde los patriotas podrían ser detenidos. Entonces fue necesario escoger la ruta del páramo de Pisba, poco transitada en verano y enteramente abandonada en invierno. Estamos en el tramo Nunchía-Morcote. Pocas horas después de abandonar Nunchía, y con las primeras montañas, en invierno aparece la niebla y los caminos se angostan. Hoy, en 1983, la ruta es la misma, y el olvido mayor que en 1819, cuando cruzó por aquí Bolívar. Avanzamos hacia Morcote, el primer punto de algo que debe llamarse no la ruta libertadora, sino la ruta del olvido. Morcote está allá arriba, según el diario de Oleri, secretario del Libertador. Cuando los ejércitos patriotas pasaron por allí, Morcote tenía cerca de 1000 habitantes. Hoy en el pueblo viven solamente 60 personas. Los que han imaginado que en el país hay sitios con algunas ventajas para vivir, se han marchado. En Morcote, como en todos los pueblos que sobreviven sobre la ruta, las gentes no conocen la luz eléctrica ni los automóviles. Nunca han visto un policía. Aquí no circula el dinero. Todavía impera el trueque. Para conseguir las cosas, es necesario traer ropa, aguardiente o cigarrillos para cambiar. En 1819, refiriéndose a esta zona, Bolívar anotaba: sobre las primeras subidas fue necesario que la caballería se encargase de llevar las armas y el equipo de los infantes, y estos tuvieron que formar 2 líneas, agarrándose fuertemente de la mano cada 3 soldados, porque el ímpetu de los torrentes era tan grande que a menudo derribaba a los hombres y a veces los arrastraba. 5 horas después de partir de Nunchía, la trepada comienza a ser violenta. El piso es de piedra suelta que se resbala. Los diarios de campaña dicen al hablar de esta zona: como los caminos empezaban a subir y a subir en forma de pared, todos los caballos que eran originarios de las llanuras empezaron a resistirse o a cojear, porque no estaban habituados a marchar por terreno duro y nunca habían subido ni bajado por lugares más escarpados. Pero a la vez que registran el estado de la ruta, los diarios se refieren a la fortaleza de las gentes de la cordillera que se iban uniendo al ejército libertador. Los serranos, como les dicen a los nativos de estas montañas, anotan: son pequeños y muy fuertes, parecen de hierro, nunca se cansan, cargan sobre los hombros o amarrados de la cabeza bultos de gran peso. Para realizar este recorrido, nosotros alquilamos 4 mulas de carga y 7 mulas de silla en lo alto de la cordillera. Resulta imposible realizar el viaje desde los llanos hasta las montañas, porque las cabalgaduras llaneras mueren antes de llegar arriba. Las mulas son de don Simón Torres, en Socha. Con ellas, don Simón nos alquiló el trabajo de sus hijos, Silvio y Eduardo, 2 arrieros que realizaron todo el viaje a pie, corriendo adelante y atrás de las mulas, generalmente más rápido que ellas. Por el alquiler, pagamos lo mismo por la mula que por el arriero cada día. Las jornadas son de 9 horas diarias en promedio. Aquí está Morcote, una gran catedral en ruinas y 9 casas a su lado. 60 habitantes. No se conoce el dinero, no se conoce un médico. Morcote era más floreciente cuando pasó Bolívar. Según una piedra labrada que hallamos cerca de la iglesia, su construcción terminó en 1796. Fue construida por los padres agustinos recoletos, quienes intentaron levantar aquí un seminario, pero se encontraron con la oposición del entonces gobernador de los Llanos, quien se lo impidió. Morcote fue floreciente en el siglo XVIII. Los padres trajeron aquí los primeros telares, los primeros granos de café, los primeros toros y vacas
que luego se fugaron hacia los llanos orientales. Según algunos historiadores, así nació la ganadería llanera. Pero eso es apenas historia. Hoy Morcote es el olvido. Es esto. ¿Hay escuela? Sí, señor Castro. ¿Cuántos niños habrá en la escuela? Hay 20. ¿Hay puesto de salud? No, señor Castro. ¿Hay cárcel? Tampoco hay, señor Castro. ¿Hay oficinas de la inspección? No. La oficina la tengo allá en una casa mía, señor Castro. ¿Hay luz eléctrica? No. ¿Cuánto vive la gente? ¿Vive pocos años o muchos años? Pues hay variedad, señor Castro. Hay varios que viven hartos años, varios viven pocos. ¿Cómo cuántos es el que más vive? Hubo un señor que hace poco murió y se decía que tenía 118 años, señor Castro. ¿Cómo se llamaba? Fermín Padilla. ¿Y cuánto hace que está usted como inspector de policía? Ya tengo 3 años de estar inspector. ¿Y es tranquila o hay robos o hay asaltos o hay No, muertes? eso sí. ¿No? Eso hay Sí. problemas, señor ¿Sí? Castro. Sí, dígame. Esta región que está un poco abandonada de todo servicio de policía, de cárcel y todo. Eso es... ¿Policías hay? No, señor Castro, eso que... ¿Alguna vez en la historia de Morcote ha habido un policía aquí? En lo que me conozco, no, señor Castro. ¿Cuántos años? Vienen por ahí a hacer visita, pero se van. ¿Cuántos años lleva aquí? Yo he vivido en varias partes, señor Castro. He vivido en Labranza Grande, Yopal. No, pero aquí en Morcote. Aquí ya tengo siempre años de estar viviendo. ¿Cómo cuánto? Unos 30 años. ¿Y en esos 30 años nunca ha habido un policía? No lo he conocido acá, señor Castro. ¿Y por qué se quedó a vivir aquí? ¿Qué le gustó de la... Porque mi familia anteriormente vivía acá y entonces yo me tocó vivir ahí por unos lotes de finca que habían quedado. Pero yo sí siempre salgo por allá, arriba, constante. ¿Qué hace usted? Trabajar, ¿En qué? agricultura. ¿Tiene una finquita por aquí? Sí, señor. ¿De cuántas cuadras? ¿Cómo miden la tierra? ¿Por cuánto? Por aquí, por hectáreas. ¿Cuántas hectáreas tiene la finca? Es que tengo varias fincas, ¿Cómo cuántas? como unas 4 o 5 fincas. ¿Y qué siembra allá? Café, plátano. ¿Se vende todo el café que cultiva? Sí, señor, aquí se vende. ¿Para dónde se va? Para Nuchía. ¿Y aquí circula el dinero o cambian cosas por el café? Cambio. ¿No circula el dinero? No, señor, muy poco. Por un bulto de café, ¿qué le dan a usted por un bulto de café? Eso hay veces que le dan a uno la plata. Hay veces que es cambio por chécheres, ¿Qué chécheres? mercancías o pues allá hasta aguardiente y en fin, todo eso. Carnes. Pero la mayoría de las veces que le dan dinero o chécheres. Casi la mayor parte son meros chécheres así. ¿Y cuántos kilos de café vale una camisa? Eso viene hasta 12, 15. ¿Y los niños aquí conocen la luz eléctrica? No, señor. ¿No? No, ¿Los automóviles? tampoco. Los pocos habitantes de Morcote cultivan café. Parte se pierde porque no hay cómo sacarlo. Otra parte les es comprada por gentes que suben con mulas y que lo pagan a precios de risa. La gente tiene muchas tierras, pero no tiene camisa. Son dueños de tierras, pero están en la miseria. ¿Usted tiene finca? Sí, ¿De cuántas? por ahí de unas 100 hectáreas. 100. ¿Cuántas camisas tiene?
¿Camisas? Sí. Eso sí, no. ¿No tiene? No se acuerda cuántas tiene. ¿Ah? ¿Cuántos sombreros tiene? Y el que cargo en la cabeza. ¿No más que un sombrero? Mm. ¿Y una camisa? Y camisas, y por ahí tendrá unas 2 camisas. ¿De dónde las ha comprado? Las camisas, yo he comprado en Chía. En Chía. ¿Y ha salido al interior, a Bogotá, alguna vez? Sí, he estado por allá, ¿Cuántas veces? ¿En Tunja? por ahí en Duitama. ¿Hasta Duitama es lo más lejos que ha ido? Sí, no he andado más. No ha arrimado a Bogotá, ¿no? No. ¿Ah? No, hasta allá no he ido. ¿Y por qué? Porque no le alcanza a uno el dinero para ir hasta allá. De Morcote se asciende a Paya, otro pueblo perdido en la inmensidad de estas montañas. Sobre este trayecto escribió Oleri: entre Morcote y Paya, los gigantescos Andes que se consideran intransitables en esta zona parecían poner una barrera insuperable a la marcha del ejército. Durante 4 días lucharon las tropas con las dificultades de aquellos caminos, si es que precipicios escarpados merecen tal nombre. Los llaneros contemplaban con asombro y espanto las estupendas alturas y se admiraban de que existiese un país tan diferente del suyo. A medida que subían y a cada montaña que trepaban, crecía más y más su sorpresa, porque lo que habían tenido por última cima no era sino el principio de otra y otras más elevadas, desde cuyas cumbres divisaban todavía montes cuyos picos parecían perderse entre las brumas enteras del firmamento. Hombres acostumbrados en sus pampas a atravesar ríos torrentosos, a domar caballos salvajes y a vencer cuerpo a cuerpo al toro bravo, al cocodrilo y al tigre, se asustaban ahora ante el aspecto de esta naturaleza extraña. Sin esperanza de vencer tan raras dificultades y muertos ya de fatiga los caballos, persuadíanse de que solamente locos pudieran perseverar en el intento por climas cuya temperatura anulaba sus sentidos y helaba su cuerpo, de lo que resultó que muchos desertaran. Las acémilas que conducían las municiones y armas caían bajo el peso de su carga. Pocos caballos sobrevivieron a los 5 días de marcha entre Morcote y Paya, y los que quedaban muertos de la división delantera obstruían el camino y aumentaban las dificultades de la retaguardia. Llovía día y noche incesantemente, y el frío aumentaba en proporción del ascenso. El agua fría, a que no estaban acostumbrados los llaneros, produjo en ellos la diarrea. Un cúmulo de incidentes parecía conjurarse para destruir las esperanzas de Bolívar, que era uno de los pocos que se veían firmes en medio de contratiempos tales. Hoy, el camino entre Morcote y Paya se cubre en 7 horas en mula y solo 9 minutos en helicóptero. No obstante, aún los 500 habitantes de Paya, eran 1500 cuando pasó Bolívar, comercian como hace un siglo y medio, con trueque. Tampoco conocen un policía, pero le llevan algunas ventajas a la gente de Morcote. Tienen un enfermero en el pueblo. Claro, un enfermero que no tiene remedios para recetar. Paya está en medio de fabulosas tierras para la agricultura y millares de frutos se pierden cada año por falta de una carretera. Durante nuestro viaje previo, por aire, fue difícil entrar a este pequeño pueblo. Las corrientes de viento y un árbol gigantesco que muere en el centro de la plaza hacían crítico el aterrizaje que fue intentado 4 veces por el piloto de la Fuerza Aérea, quien finalmente consiguió llegar a tierra. Las condiciones, viento cruzado de unos 15 nudos. Volábamos desde Morcote a 4.500 pies de altura y la operación de aterrizaje buscaba primero un espacio donde cupiera el helicóptero. Ya hallado este, se trató de establecer una entrada, pero a la vez había que buscar un decolaje sin peligros. La operación fue perfecta.
La iglesia en estos pueblos es algo bien importante, porque están habitados en general por gente religiosa. No obstante, se trata de templos derruidos, abandonados, hasta los cuales llega un sacerdote cada 2 o 3 meses. En este sentido, la zona no da una respuesta ni siquiera a la necesidad más elemental del hombre, como son sus expectativas religiosas. Mucho menos hay respuesta a otras necesidades. ¿Hay párroco aquí? No, señor, acá no hay párroco de ciento, no hay. Solamente viene el párroco de Labranza Grande de vez en cuando a hacernos visitas. ¿A cuánto queda de aquí Labranza Grande? De aquí a Labranza Grande se gastan 8 horas bien caminadas de a caballo. No hay carretera, desde luego. No, carretera, no, hay unos caminos sumamente quebrados y sin ningún arreglo de ninguna manera. Esos son unos caminos, unos trayectos que el animal a duras penas sale con el jinete. ¿Y más o menos cada cuánto me dice usted que viene? El párroco viene, bueno, casi por ahí cada 2 meses, es lo más pronto que viene, es decir, más antes. ¿Y la gente lo necesita demasiado para casarse o no se casa? No, la gente es muy católica en este municipio, muy creyente de la fe cristiana. Y también, pues, cuando viene el padre, ellos acuden a los asuntos religiosos. Es decir, la gente del campo, así llueva o no llueva, la gente acude a la misa el día domingo. ¿Usted es de aquí, de No, Paya? señor, soy natural de Nunchía. Chía. Sí. De Sanare. ¿Y en qué trabaja aquí? Yo soy el enfermero aquí del municipio. ¿Se enferma mucho la gente o no? Bueno, hace poco tiempo se ha presentado una epidemia que se está dando pasos en ese sentido para diagnosticar la enfermedad. ¿Y a quién ataca la epidemia? Más que todo a los adultos, con un dolor de estómago, fiebre y dolor de huesos. No se morirá la gente de No, eso, ¿no? sí, se han muerto unas 5 personas ya. ¿Y en lo que recuerda este año cuánta gente ha muerto? En total en el municipio. Han muerto como unas 13 personas. ¿De esa epidemia o de diferentes No, cosas? de diferentes enfermedades, de diferentes cosas, ¿no? Hay muertos que han sido muerte natural, muerte ya ¿Y usted dónde estudió enfermería? en la escuela de enfermería de Tunja y terminé en Sogamoso, en el hospital de Sogamoso. ¿Y cuánto hace que es enfermero? Ejerce pues la enfermería. Hace 2 años que estoy acá en este municipio. Pero en total, ¿cuánto hace que ejerce la No, enfermería? también 2 años. Y entonces en el hospital de Tunja, ¿qué era usted? Estaba preparándome para venir a trabajar Y acá. antes de ser enfermero, Trabajaba en trabajos diferentes y también había desempeñado empleos públicos como secretario de la alcaldía ¿de qué municipio? de este municipio. Y también había sido inspector de policía de la inspección de Marcote. Pero entonces viendo el caso de que acá los enfermeros que enviaban del hospital de Sogamoso, pues no se amañan por la distancia porque falta de todas clases de recursos y de distracción, pues no, la gente no, los que vienen no se amañan. Entonces la Junta de Gobierno del municipio solicitó a la seccional si era posible, más bien dar una beca a una persona de la región para que se capacitara y pudiera venir a prestar esos primeros auxilios al municipio o a la comunidad. Y en efectivo, pues, me dieron el candidato a mí y fui a hacer el curso y aproveché los... Bueno, ¿y a usted qué lo amaña? ¿Qué lo amaña aquí en Paya? Bueno, ¿Qué le gusta de Paya? Bueno, me gusta, por ejemplo, mi misión que tengo me gusta. Yo soy pues, casado, tengo mi esposa, ella trabaja también en el magisterio acá, ella es profesora acá. Y pues estamos ahí trabajando para el sustento de nuestra familia mientras tanto, ¿no? Aún hoy, Paya es conocida, entre otras cosas, por una gran fauna de serpientes y culebras venenosas. Sin embargo, el enfermero no maneja el suero antiofídico. No hay luz eléctrica y por tanto no hay neveras. Y claro, no se puede guardar el suero. Pero en cambio tampoco hay jeringas. Y si las hubiera, no se podrían aplicar inyecciones, porque no hay alcohol.
Desde luego, estas gentes no conocen el algodón. Claro que las pastas para calmar un dolor de cabeza tampoco llegan hasta aquí. En cambio, el Palacio Municipal y la cárcel también se cayeron. La iglesia de Morcote y el Palacio Municipal de Paya son algo similar, testimonio del olvido que hace sucumbir lentamente estos pueblos. Como en Morcote, en Paya nunca ha habido servicio de policía. Además del alcalde hay un juez cuyo único respaldo es un revólver. Aquí el juez captura, investiga, instruye y deja libre. Por seguridad personal, se encierra en casa a las 5 de la tarde, luego de encerrar con un candado viejo los 3 presos. Pero más que juez, parece un preso, porque su trabajo durante el día consiste en cuidar a los detenidos que se mantienen en la calle ante la destrucción de la cárcel. ¿Usted no está detenido aquí? Señor, ¿Y por qué está así por la calle? porque me tienen dado la libranza. ¿Y por qué está? ¿De qué está acusado? Por ahí, por un... Bueno, ¿y cuánto tiempo pasa en la cárcel? ¿Está durante el día está aquí por la calle? Señor, ¿Y no va sino por la noche a la cárcel? por la noche. Toda esta situación contrasta con algo muy grave que viene sucediendo en este pueblo hace un par de años ante los oídos sordos de las autoridades nacionales, que el juez resume fácilmente. Últimamente se han presentado unos brotes de violencia bastante graves. ¿Cuánto hace que hubo el último muerto? El último muerto o muertos se trató hace 15 días, poco más o menos. Aquí, ¿quiénes murieron? Murió una familia acribillada en una forma salvaje, aprovechando precisamente los delincuentes de que en este municipio, como no existe fuerza pública de ninguna naturaleza, No hay ni un policía, ni un inspector de policía. no hay inspector de policía ni hay fuerza pública de ninguna clase. Entonces, Solamente se cuenta solamente con 2 citadores municipales. Los citadores no son agentes ni tienen alguna autoridad, ¿no? Ni tienen ninguna autoridad, solamente para citar el personal y para estar pendientes, pongamos, de las oficinas. Pero ellos no tienen ninguna autonomía, para poder capturar a una persona. Entonces, ¿quién captura? Precisamente, ese es el detalle más grave que tiene Paya en este momento, porque como no hay fuerza pública, entonces los delitos se van quedando impunes. ¿Cuántas personas han muerto este año en este municipio? Este año, poco más o menos, en asuntos graves de violencia, habrán muerto unas 20 personas. ¿Y los móviles cuáles han sido? Pues poco más o menos las lesiones personales, asuntos de intrigas, pongamos, por tierras y asuntos personales. ¿Robo ha sido en alguna oportunidad? También, efectivamente, sí, ha habido robos. En general la gente tiene dinero. ¿O no? No, estas regiones son bastante pobres. No hay gente que tenga bastante dinero. Son muy pobres. Pero entonces, posiblemente no puede ser gente de acá los que cometen los errores, ¿no? Bueno, ¿y cuánto hace que se cayó la cárcel y el Palacio Municipal? El Palacio Municipal se está deteriorando hace bastante tiempo, ¿no? Pero últimamente, hará por ahí unos 5 meses, se acabó de caer y se está reconstruyendo. ¿Alguna vez? ¿Y entonces dónde meten a los presos? Acá, detrás de la oficina del juzgado, existen 2 cuartuchos pequeños. ¿Cuántos detenidos hay en el momento? En el momento hay 3 detenidos. ¿Por qué motivos? Está uno por tentativa de homicidio, otro por hurto y otro por lesiones personales. Según el diario Campañas y Cruceros, escrito por un soldado de la Legión Británica, Paya está situado en el declive de uno de los contrafuertes que se desprenden de la cordillera.
Por el sudoeste y algunas cuadras corre el río Payero de bastante caudal. Sobre otra pequeña estribadura más alta, y como a tiro de cañón está construida, probablemente desde el último alzamiento de los indios támaras, una fortificación en forma de estrella que la gente de la región conoce como las Termópilas de Paya. Las Termópilas es una pequeña muralla en piedra, con su foso y rebellín, cuya comunicación con el sendero del pueblo se hace por una puerta en el centro de la formación y un túnel con escalera, cuya seguridad es muy completa. La vanguardia llegó a las Termópilas sin ningún contratiempo, pues no había allí rastro alguno de tropas enemigas. RTI está presentando Enviado Especial. Si nos preguntan qué ha hecho Boyacá o qué ha hecho el Estado colombiano por esta ruta del olvido, pues diríamos que nada en los últimos 50, 60 años. La gran obra que puede mostrar Boyacá en esta ruta fue hecha en 1969 cuando se celebraba el sesquicentenario de la batalla de Boyacá. Entonces el gobierno nombró una junta del sesquicentenario y esta junta se gastó un dinero en hacer unos pequeños muros y poner unas placas en las plazas de estos pueblos. Eso fue todo. Además de eso, le pusieron gas para que el pebetero que hay en el puente de Boyacá quemara permanentemente y remataron el jolgorio con una serie de cócteles en la gobernación de Boyacá. Esto es todo. Ahora continuamos en esta parte del programa con el trayecto entre Paya y Pisba. En la ruta de Pisba aún existe la ley del peregrino, es decir, se da posada y no se le cobra a quien llegue. En cambio, la bebida de la zona tiene un precio. 3 totumas de guarapo valen un paquete de cigarrillos negros fabricados en el país. Un calabazo de chicha se cambia por 8 paquetes de cigarrillos. Un plato con papas, 2 paquetes. Una sopa y un plato con papas, 6 paquetes. Se come papa en grandes cantidades al desayuno, al almuerzo y a la comida. En las posadas del camino hay un herrero, pues en la mitad de cada jornada, más o menos, es necesario reemplazar las cerraduras de las mulas que se zafan o se desgastan con facilidad. 4 herraduras montadas con la garantía de que la mula no pincha, es decir, queda bien, vale media botella de aguardiente. Si usted lleva camisa, pantalones o pilas para linterna, el cambio de herraduras vale mucho menos, pues le enciman guarapo y papas. Entre Paya y Pisba, el camino se hace más difícil. Una jornada más y el páramo a 4.000 metros de altura y temperaturas bajo cero en invierno estarán muy cerca. En este trayecto los diarios de campaña anotan: arriba de Paya, las contrariedades exacerbaron el ánimo de Bolívar, y al ser informado que hasta jefes de influencia en la división de retaguardia murmuraban por lo bajo diciendo que se les conducía a un desastre seguro, por medio del capitán Raimundo Freites, llamó a Santander al cuartel general para significarle que inquiriera en su división si sería de parecer que en atención a la falta de víveres y vestuarios para el paso del páramo, se aplazara la campaña para esperar a que llegaran esos elementos de la Guyana. Santander reunió a los jefes de su infantería y todos fueron de parecer que de ninguna manera se decidiera el regreso, que si era absolutamente necesario que regresara al llano la división de retaguardia, que era donde marchaba Bolívar. La de vanguardia continuaría la empresa haciendo lo que le fuera posible, pues no querían en manera alguna prolongar su residencia en Casanare. Finalmente, el general Santander hizo manifiesta la decisión de sus subalternos y pidió comedidamente la prosecución de la campaña. Lo apoyaron Anzoátegui, Lara y Salom, con lo que el Libertador dispuso el avance de los varios cuerpos con el fin de que, escalonados a prudente distancia, pudieran descansar unos 3 días antes de pasar el páramo. Más tarde, Bolívar escribía: la aspereza de las montañas que hemos atravesado es increíble a quien no lo palpa. Para formar una idea de ellas,
Basta saber que en 4 marchas hemos utilizado casi todos los transportes del parque y hemos perdido todo el ganado que venía de repuesto. El rigor de la estación ha contribuido también a hacer más pesado el camino. Apenas hay día o noche que no llueva. Al fin, aunque no hemos llegado al páramo, podemos lisonjearnos de haber hecho algo muy difícil y de que nos acercamos. Todas las noticias que recibimos de la Nueva Granada alimentan nuestras esperanzas. Unánimemente afirman todos que en el interior del país hay multitud de guerrillas que molestan sin cesar al enemigo, que éste nos teme, al paso que el pueblo arde por vernos llegar. Nada hay que pueda detenernos si el pueblo nos ama. Nueve horas arriba de Paya está el pueblo de Pisba, que sin embargo está muy lejos del páramo. Entre Pisba y el páramo hicimos 2 jornadas de 9 y 6 horas, es decir, 15 horas en mula. Pese a las distancias, Pisba es el pueblo privilegiado, porque tiene un acceso menos difícil a la civilización, aun cuando entre él y el resto se oponga el páramo. La localidad tiene 600 habitantes, y en términos generales, problemas parecidos a los demás. No obstante, aquí la gente conoce la luz eléctrica. Este año el gobierno dotó al pueblo de una microcentral que le suministra luz eléctrica. Los vecinos dicen que pronto llegará allí el primer televisor. En Pisba ya circula el dinero, pero no hay párroco. El enfermero no está siempre porque debe viajar con frecuencia a Sogamoso y Tunja en busca de auxilios que se demoran eternidades. No tiene mula y cubre el trayecto a pie. En la gobernación de Boyacá parecen olvidar que estos pueblos existen. ¿Usted ha ido donde el médico alguna vez? No, señor. ¿Cuánto gasta de aquí a Quebradas, que es el punto? Se gastan 12 horas a lomo de mula y de ahí 5 horas a Tunga, en carro. ¿Qué produce la región? Aquí produce la ganadería y la agricultura, que como es café, alberja, toda clase de agricultura, caña de azúcar, como tienen varios climas. ¿Y es fácil sacarla? Sí, eso nos toca un sacrificio terrible y no es que todas las frutas se pierden, porque como no tenemos vía de transporte, así vías de penetración para poder sacar fácilmente los productos, todo se pierde. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 60 años, voy a completar. ¿Cuántos hijos? 12 hijos. ¿Y nietos cuántos? Nietos como unos 10. ¿Y ellos cómo han llegado? ¿Con la ayuda de enfermera, de médico o alguna señora? Por eso vivimos todos desabandonados, porque por lo general tenemos un enfermero sí que es muy bueno, pero él no alcanza también para atendernos a todos. ¿Quién recibe los hijos? Cada cual, mis hijas que son casadas, cada cual tiene su marido. Yo vivo con 8 apenas a mi cargo. ¿Y los hijos suyos quién los recibió? ¿Usted? Sí, yo. ¿Y qué remedio le dio después a la señora después de cada parto? Sí, eso, ninguno, únicamente la voluntad de Dios, porque eso aquí vivimos muy desabandonados. Uno vive como tristemente únicamente con la divina providencia, porque no tenemos auxilios de ninguna clase. ¿Usted conoce algo de la historia de Bolívar? Sí, más o menos. ¿Qué pasó aquí cuando pasó Bolívar? ¿Qué sucedió? Bueno, que muchos soldados, como este era un pueblo más o menos así, en un término abandonado, triste, pero con sus hijos como indios, pero con la esperanza de esperar la libertad. Varios hombres ingresaron a las filas de la tropa libertadora. Aquí se quedó allí de para allá en una casita. ¿Y usted cree que le llegó la libertad a Pisba después de que pasó Bolívar? No, nada, hasta la vez. Entonces, ¿no cree que tengan ahora libertad ustedes? No la tenemos, todavía vivimos como si fuéramos esclavos, porque únicamente con la vida voluntad de Dios y medianamente nosotros vivimos desesperados por eso, por el abandono en que vivimos. ¿Sabe leer y escribir? No sé. ¿La gente se ha ido mucho en los últimos años o Pisba está igual de grande como era antes? No, se ha ido bastante gente. Se ha ido bastante gente de aquí. Ahora no quedamos sino inclusive la mera juventud.
¿Por qué cree usted que se va la gente de aquí? Pues tal vez la gente se va aquí por falta de vías carreterables, por falta de médicos, todo lo más les da una enfermedad, se afanan al venir por aquí, los familiares vienen y los llevan porque se encuentran en una tierra de estas que no se encuentra médicos ni enfermeros. El enfermero se encuentra una vez en cuando y le toca salir hasta Sogamoso. Y cuando él está por allá, entonces llegan las enfermedades y tienen que morir. Entonces los familiares dicen que se vayan por allá donde siquiera hay un médico que los asiste. ¿Escuela hay? Sí hay, ¿Hasta qué año? hasta quinto. ¿Y cuando terminan los muchachos Pues quinto? ahí se quedan. Ahí se quedan porque como no hay colegio y nosotros reclamaríamos para ver si nos pudieran hacer el favor de ayudarnos a parar un colegio aquí para nuestros niños, que todos terminan quinto y ahí quedan porque no hay posibilidades de llevarlos a un centro, sea Sogamoso, sea Socha, así, pero un poco por la alimentación, otro poco por el transporte. Arriba de Pisba está Pueblo Viejo, una localidad ya más cerca del páramo que consta de 3 o 4 casas y una posada. El 30 de junio, la vanguardia del Ejército Libertador llegó a este punto. A la orilla del camino, la posada envuelta entre la lluvia, el barro removido por los cascos de las mulas que se acercan en busca de herraduras, y los viajeros tras una totuma de guarapo y un plato con papas, y el humo de la cocina que inunda la estancia. Se cocina con leña húmeda. Nosotros cruzamos por allí cuando el invierno era posiblemente menos crudo, finalizando julio, es decir, por fechas, un mes después que las huestes patriotas. Estas casas son totalmente cerradas. Tienen una sola ventana, puesto que se busca proteger el interior del viento helado que corre por las montañas. Construidas de barro, tienen puertas de cuero crudo, y adentro el humo se mezcla con el olor de la humedad y de la tierra del piso, revuelta por pies descalzos durante semanas y meses. Lo único que ha cambiado en siglo y medio son los caminos. El paso de los años los ha desgastado como en este punto, y están hundidos. En el trayecto hacia el páramo, estos caminos son frecuentes. Hoy la dificultad es su angostura, que a medida que se avanza hace que los estribos para sostenerse rocen con las paredes de tierra o roca. Sobre ellos, una vegetación intacta, compuesta por helechos, líquenes y musgo de diferentes colores. Media hora arriba de Pueblo Viejo, comienza la parte más difícil del camino, ya en pleno páramo. De este punto hasta Socha, donde comienzan las carreteras, la luz y la civilización, hay 10 horas de jornada. En este trayecto el Ejército Libertador se diezmó. Murieron todas las cabalgaduras, todo el ganado que quedaba y que los soldados llevaban para comer. Murieron decenas de soldados emparamados, o sea, azotados por el frío. Esta es la descripción de los diarios de campaña sobre esta última jornada. Cuando llegamos a los páramos que carecen de vegetación, hallamos que el viento era tan penetrante que helaba aún a los que estaban mejor vestidos, y estos eran pocos en este ejército. El aspecto de los Andes entre estas cadenas de montañas, arriba de Pueblo Viejo, es magníficamente salvaje. Aunque parece enteramente nevados vistos desde las montañas inferiores, tienen poca nieve a causa de las violentas ráfagas de viento que los barren constantemente. Hay también en los flancos de algunos picos elevados precipicios de rocas sólidas donde la nieve no puede permanecer, pero el hielo está incrustado allí. El cansancio y el frío, añadidos al estado de debilidad en que se encontraban los soldados, faltos de suficiente alimento, empezaron a dar resultados. Era casi imposible impedir que se tumbasen a causa del excesivo sopor que experimentaban. Este sopor es casi siempre como un síntoma precursor de la muerte. Los que cedían a esta fatal somnolencia no tardaban en ponerse lívidos y morían sin dolor aparente como víctimas de un ataque de apoplejía.
El extremo enrarecimiento del aire puede producir este resultado. Los soldados que habían recibido raciones de carne y arracacha para 4 días, las arrojaban y solo se curaban de su fusil, como que eran más que suficientes las dificultades que se les presentaban para el ascenso, aún yendo libres de embarazo alguno. Los pocos caballos que habían sobrevivido perecieron en esta jornada. Tarde de la noche llegó la segunda división del ejército a este punto y acampó. Noche horrible aquella, pues fue imposible mantener lumbre por no haber en el contorno habitaciones de ninguna especie y porque la llovizna constante, acompañada de granizo y de un viento helado y perenne, apagaba las fogatas que se intentaban hacer al raso tan pronto como se encendían. Continúan describiendo los diarios de campaña. Como las tropas estaban casi desnudas, y la mayor parte de ellas eran naturales de los ardientes llanos, es más fácil concebir que describir padecimientos. Un día más tarde franqueamos el páramo mismo, escribe un soldado inglés. Es un lúgubre e inhóspito desierto, desprovisto de toda vegetación a causa de su altura. El efecto del aire frío y penetrante fue fatal en aquel día para muchos soldados. En la marcha caían repentinamente enfermos, muchos de ellos, y a los pocos minutos expiraban. La flagelación se empleó con buen éxito en algunos casos para reanimar con fuetes y rejos a los emparamados, y así logróse salvar a un coronel de caballería. 100 hombres habrían bastado para destruir al ejército patriota en la travesía del páramo. Fin de esta historia. Bolívar llega a Socha. Su ejército está semidesnudo y diezmado. El cura llama a misa y obliga a las mujeres a entregar sus ropas a los soldados que, con ellas, avanzan hasta el pantano de Vargas y libran la gran batalla que prácticamente definió nuestra libertad. Este óleo del maestro Antonio María Benítez, pintor primitivista de Socha, es una alegoría de aquel momento. Las figuras que encierran la picaresca del campesino boyacense son la visión de nuestro pueblo sobre la campaña libertadora.